Marcos capítulo 4, versos 1 en adelante. Marcos capítulo 4, versos 1 dice así la palabra de nuestro Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces escuche bien, lo que hoy vamos a estar escudriñando es palabra de Dios que viene en forma de enseñanza y en forma de doctrina. Las doctrinas son aquellas leyes que Dios ha establecido en cómo nosotros debemos de vivir bajo la gobernanza de nuestro Dios. Son aquellas verdades que edifican nuestra vida para nuestra enseñanza, para tener una estabilidad en Dios. Y Él dice en su palabra: oíd, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Mira, si alguien quiere sembrar la palabra del Señor, tiene que salir a hacerlo. O sea, aquí venimos a recibir, pero tenemos que salir para poder sembrarla. Me da muchísimo gusto porque como iglesia estamos entendiendo este principio que para sembrar la palabra de Dios necesitamos salir. Ayer un grupo de jóvenes y adolescentes estuvimos yendo al Garambuyal. Ese es un lugar que está del mirador todavía hacia atrás del cerro, allá por el Marqués, un poquito retirado. Pero ahí tuvimos un evento, como iglesia llevamos 20 despensas. Y además fuimos con otras iglesias y estuvimos haciendo un evento para niños y adultos y se repartieron despensas. Pero antes que eso, se predicó el evangelio eterno de nuestro Dios. La gente fue edificada con la palabra de nuestro Dios. Pero no solo eso, ayer también, ¿verdad? Hay un grupo de hermanos que están yendo a la Barreta a predicar y están llevando las buenas nuevas del evangelio. Hoy tuvimos en el primer servicio a los hermanos de Aculco. Hoy en la mañana estuve orando por ellos y me sorprendió el Señor, porque hoy vino un buen grupo de hermanos de Aculco, pero también vinieron un grupo de hermanos de la Sierra Gorda. Vamos a ver dónde están los hermanos que vienen de la Sierra Gorda. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Tenemos hermanos que vienen de Pinal de Amoles, de Extorax y de Camargo Peña Miller. Gloria al Señor. Y son lugares donde tenemos misioneros. Ahí está, ¿verdad? El pastor Humberto e Imelda. Ellos en su momento, les vamos a dar espacio al final para saludarnos, en su momento nos van a decir, y ellos están haciendo un trabajo en la Sierra Gorda, son misioneros de Jesús Restaura, para gloria y honra del Señor nuestro Dios. Y me alegré mucho por los hermanos de Aculco, porque no hemos podido ir, ¿verdad?, a verlos, porque es tiempo de frío, y créanme, Aculco cuando vamos, nos quedamos, y es bastante frío. Pero nosotros tenemos dificultades a veces con el clima, ¿verdad? Por nuestro hijo menor. Pero ya se fue el frío, así que vamos a tener que ir a Aculco y a visitar en la sierra, en el nombre del Señor, para seguir construyendo el reino de Dios. Entonces, el sembrador salió a sembrar. Mira, hay un grupo de hermanos que están yendo a sembrar a los anexos. Los sábados y los miércoles se está llevando la palabra de Dios. Estamos yendo hasta un lugar que se llama, ¿alguien me ayuda por favor? Ezequiel Montes. Hasta Ezequiel Montes vamos. Y aquí en Corregidor hay otro anexo que se está atendiendo con la palabra de nuestro Dios. Y el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso. Entonces el sembrador salió a sembrar. Si queremos sembrar, tenemos que salir. Por eso hemos estado preparando a un grupo de hermanos para salir a sembrar en los hogares, abrir células, abrir grupos de conexión donde se pueda predicar la palabra de nuestro Dios. Y dice: y al sembrar aconteció
que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, dice el 4:7 de Marcos, otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en la buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo quiero decir algo, la semilla no crece de igual manera en todo lugar. En algunos lugares crece a 30, en otros crece a 60 y en otros crece al 100 por uno. Pero siempre la semilla da su fruto. Porque a veces nos frustramos, ¿verdad? Y esto es en todo. Y decimos, bueno, ¿y por qué hay iglesias tan grandes, tan medianas, tan pequeñas? Porque el fruto crece a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces hay iglesias pequeñas, hay iglesias medianas y hay iglesias extremadamente grandes. Es lo mismo también con la economía y las finanzas. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué hay gente que no tiene tan poco y otros que tienen demasiado? Porque la Biblia dice que a cada uno le dio Dios de acuerdo a su capacidad. A uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio ¿cuánto? 5 talentos, de acuerdo a su capacidad. O sea, si una persona tiene capacidad para administrar un talento, que es una considerable cantidad de dinero, y le pone 5 en sus manos, ¿qué crees que va a suceder? Lo vas a estresar, lo vas a echar a perder. Porque su capacidad es ¿para cuánto? Es para 1. Pero si tú a alguien que tiene capacidad para 5 solo le das 1, de igual manera se va a frustrar. ¿Por qué? Porque su capacidad es 5. Es una persona con más capacidad. Entonces Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y lo mismo es con el crecimiento de la iglesia. Hay iglesias que crecen al 30, otras crecen al 60 y otros crecen al 100 por uno, pero toda es la iglesia del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle gloria al Señor nuestro Dios. Porque hay veces, ¿verdad?, que quisiéramos tener algo así en la sierra, ¿verdad, hermano? Y ojalá lo logremos tener. Pero a veces uno se frustra, dice, híjole, no paso de las 10 ovejas, ¿verdad? De 8 que me llegaron, 5. Pero no te frustres. ¿Por qué? Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Y a cada uno le repartió de acuerdo, ¿verdad?, su capacidad. Entonces Él les dijo, 4:9 de Marcos, Él les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Siempre que tú encuentres esta expresión, se le llama hebraísmo. Un hebraísmo es una forma hebrea de cómo decir las cosas. Es como nosotros tenemos mexicanismos. Hay cosas aquí, cuando yo llegué a México, el señor que me atendió con las maletas me dijo varios regionalismos o mexicanismos, o sea, formas mexicanas de hablar que yo no le entendía. Me dijo un pastor, oye, si vas a la Central del Norte y vas a llevar muchas maletas, mira, me dijo, dile al maletero que te espere hasta subirlas al autobús, porque luego te pueden robar o a veces allá afuera te roban. Y entonces yo venía con ese miedo y le dije al Señor, oiga, le digo, ¿será que me espera a que venga el autobús para subir las maletas? Y entonces me dijo él, pues ponte guapo, ponte guapo. Yo dije, ¿qué onda con eso de ponerse guapo? O sea, un hombre, o sea, en mi cultura, que un hombre te diga que te pongas guapo, te sientes incómodo, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿y este señor qué onda? O sea, ¿por qué me dice que me ponga guapo? Yo creí que me estaba diciendo ponte hermoso, o ponte bello, ¿no? Así lo entendí. Le digo, ¿cómo? ¿Y qué es eso de ponerse guapo? No, pues me dijo que te pongas la del Puebla, me dijo. Menos le iba a entender, imagínate. Luego me dijo, pues que te rayes, me dijo, con una buena, déjate caer. Y yo decía, ¿para dónde me voy a caer?
Hasta que me dijo, pues que te caigas con una buena lana. Ya la lana ya la entendí, ¿verdad? Dije yo, lo que quiere es un buen dinero. Pues yo no le entendía nada, pues yo venía del extranjero, imagínate. Y entonces en la Biblia vas a hallar expresiones hebraicas, se le llama hebraísmos, que son dichos hebreos o formas de expresar. Entonces cuando la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga, en otras palabras está diciendo, esto es tan, pero tan importante, es tan central y tan oral, que ustedes necesitan prestarle mucha atención, porque es algo muy fundamental, es algo demasiado importante, y va a depender de la atención que ustedes le presten a que esto surta un verdadero efecto en sus vidas. Entonces, cuando él estuvo solo, estamos en Marcos 4:10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la palabra. Entonces fíjate, Jesús tenía un ministerio público donde le hablaba a las multitudes, pero tenía también un ministerio privado donde estaba solo con los 12, donde ellos podían preguntarle. Tú debes de procurar en tu vida cristiana venir a una reunión pública, pero asistir también a reuniones privadas. Estaremos abriendo células en diferentes partes de la ciudad, donde vas a poder comentar la palabra, hacer preguntas al líder, donde vas a estar recibiendo entrenamiento, capacitación. Hemos tenido reuniones de mujeres donde comentamos, se hacen preguntas, donde uno aprende de una manera más personalizada. Lo mismo ocurre en el grupo de hombres que atendemos los martes a las 7:30 de la noche. Ahí profundizamos más en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Entonces ellos le preguntaron cuando estuvo a solas, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, escucha bien, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué nos es dado a saber? El misterio del reino de Dios. Porque el reino de Dios es un misterio, es un reino celestial, no es de este mundo. No funciona bajo las leyes de este mundo, porque es un misterio. Misterio significa algo que está oculto, que está literalmente velado, que se requiere intencionalidad para poder entender el reino de Dios. Es un misterio, es algo místico, algo oculto, algo que todavía no ha salido completamente a la luz. Mas a los que están afuera les hablo por parábolas todas estas cosas. Escucha bien, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. En otras palabras, hay un proceso para llegar al perdón en nuestras vidas. Y el proceso tiene que ver inicialmente con la percepción espiritual. Porque dice, para que viendo vean, pero que no perciban. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tengo que hacer para poder yo disfrutar de los beneficios del reino de Dios, de la enseñanza de Jesús? Yo necesito en mi propia vida tener percepción espiritual. O sea, tener esa habilidad de poder tener esa iniciativa hacia querer escuchar las verdades espirituales. Y a esto se le llama percepción espiritual. No toda la gente tiene percepción espiritual. Hay personas que tú les quieres hablar de Dios y es como si le quisieras hablar del diablo, más bien te corren, ¿verdad? Y dicen, de esas cosas no me andes hablando. Una señora me dijo, mire, si me va a atender en la consejería, por favor, me dijo, no me vaya a contaminar, me dijo, con las cosas de Dios, porque me va a contaminar con esas ideas. Y yo dije, si supieras lo cochina que eres, dije en mi mente, si la cochina eres tú y Dios es limpio, ¿cómo que te voy a contaminar? Si la que está sucia eres tú, sea Dios bendito y glorificado.
Sí, porque yo soy claro en hablar. La gente viene con ideas creyendo que son más puros y limpios que Dios, y los cochinos somos nosotros, hermanos. ¿Estamos aquí? Amén. Relájense porque hoy les va a hablar Dios, No me vaya a contaminar, imagínense. Percepción espiritual es esa inclinación, ese deseo que nos motiva a decir: hoy voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios me hable. Hoy voy a agarrar mi Biblia, hoy me voy a arrodillar, quiero orar porque quiero que Dios me hable. Hoy voy a escuchar una prédica en YouTube, hoy voy a edificar mi vida, hoy voy a poner una alabanza porque quiero glorificar a Dios. Es esa necesidad inédita que hay dentro del corazón del ser humano que lo inclina a querer encontrarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele palmas al Señor nuestro Dios. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. Entonces, el segundo peldaño, una vez que alguien tiene esa cosquilla, ese sabor, esa inclinación a querer saber de Dios, la segunda cosa, eso tiene que llevarnos a entender la palabra de nuestro Dios. Porque aquí dice: y oyendo oigan y no entiendan. Tiene que haber entendimiento, y el entendimiento llega por oír la palabra de nuestro Dios. Mucha gente desierta de las filas del cristianismo porque nunca entendieron el mensaje de Dios. Nunca se dieron cuenta de que Dios les ama, que Él tiene palabras de vida eterna, que Él les ha perdonado todos sus pecados. Nunca entendieron de que el Señor nuestro Dios va a regresar, y va a regresar por todos aquellos que le esperan, y vamos a estar con Él por toda una eternidad, viviendo eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Dios. Aleluya, alábele porque Él vive. ¿Por qué el evangelio no funciona en mucha gente? Porque no entienden, porque no se dieron el lugar de escudriñar, de profundizar, de ver bien qué es lo que Dios está enseñando y está diciendo. Entonces tiene que haber percepción, entendimiento, pero luego eso lleva a un tercer aspecto: para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La palabra convertirse. El tercer peldaño es que la percepción espiritual y el entendimiento de la palabra de Dios tienen que llevar a mi vida a una conversión. En el griego utiliza el término metamorfo, y de ahí proviene la palabra metamorfosis, que es el proceso que ocurre con el gusano, la oruga, que se arrastra y de repente experimenta una metamorfosis, una conversión, y entonces se convierte en una mariposa que vuela. Como oruga que comía polvo, arrastrándose, comiendo migajas de lo que hay ahí abajo, pero como mariposa ahora vuela y puede, ¿verdad?, estar en los néctares, puede volar a las alturas, porque Dios habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón. Alábele porque Él vive, porque Él es bueno. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. El propósito de Dios es llevarnos a la conversión, a una metamorfosis, a un cambio radical en nuestras vidas. Pero cuando está ese cambio, los que han experimentado ese cambio entienden que sus pecados les han sido perdonados. Hemos sido perdonados de pura gracia. Y no importa cuántos pecados yo haya hecho, a Dios no le importa. Cuando tú experimentas la conversión, Dios dice: es borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante todo te ha sido perdonado. Ya no traigas a la memoria las cosas pasadas, dice el Señor, porque aquí yo he hecho algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Nuestro Dios es bueno, amén. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, aleluya. Dios verdaderamente nos ha perdonado, mis hermanos. Y qué hermoso es disfrutar de esa libertad, de saber de que en Cristo todos nuestros pecados Dios los echó al fondo del mar
y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Eso es algo demasiado maravilloso. Yo digo, Señor, pero la verdad es que quedamos mucho a deber. Ha sido mucho lo que tú nos has perdonado. Ha sido mucho, Señor, de donde tú nos has limpiado, Padre. Y por eso es que vivimos agradecidos delante del Señor nuestro Dios. Una verdadera conversión trae limpieza del corazón. Ante los ojos de Dios, Dios ya no ve a ese hombre sucio, pecador, amargado. Ahora Dios ve a una persona que Él ha limpiado, Él ha dibujado la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Él ya no nos ve a nosotros, ve a Jesús en nuestros corazones. Y por eso es que somos muy amados, porque hemos llegado a ser hijos de Dios por la pura gracia y misericordia del Señor, sin que a nosotros nos haya costado nada más que el creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A ti no te costó. Pero a Dios le costó la vida de su propio Hijo. El hacerse hombre y venir a derramar su sangre en esa cruz para obtener el beneficio del perdón de nuestros pecados. Porque como decía el domingo pasado, la redención dice de tan grande precio que el ser humano ni con toda su vida, ni con todas las riquezas la puede pagar. No puede alcanzar el decirle a Dios, yo te voy a dar tanto para que me salves. No hay una cantidad que pueda determinar cuánto vale nuestra salvación. Es demasiado grande que ni con todas las riquezas de esta vida se puede lograr. Y por eso es que Dios la ofreció gratuitamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Y cuando tú crees gratuitamente en Jesucristo, todos tus pecados son borrados, todos tus pecados son perdonados en Cristo Jesús. ¿Cuántos pecados, hermanos? Todos. Y eso es algo maravilloso. Es aún todo lo que tú has hecho, Dios te lo ha perdonado en Cristo Jesús por la fe en Él. Sigue diciendo la Escritura, el sembrador es el que siembra la palabra. Todo aquel que predica la palabra, que lleva la palabra para Dios, es un sembrador. ¿Y qué pasa con el que siembra? ¿Cuál es el proceso de la siembra? Después de sembrar, ¿qué viene? Crecimiento y después cosecha. Si tú siembras la palabra de Dios, en algún momento vas a cosechar. Dios te va a bendecir, Dios te va a visitar, Dios te va a engrandecer. Porque así lo dicen las promesas de la palabra de Dios. Si alguno me sirve, dijo el Señor, mi Padre le honrará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mejor es el final del negocio que el comienzo del negocio. Cuando uno comienza en estos asuntos, en estos menesteres de llevar el evangelio, los comienzos no son fáciles, hermano. Yo empecé con muchísimas limitaciones. A ver, no tenía ni para el camión, pero tampoco tenía panza. Tenía que ir caminando a los lugares, hacer la obra de Dios. Pero después de casi 30 años, este año estamos cumpliendo 30 años de ministerio, de estar llevando la palabra del Señor a muchas naciones. Dios nos ha llevado a predicar a muchos lugares. He estado en 14 naciones de la tierra. De verdad, hermanos. Y yo quiero decirte que después de 30 años, yo quiero decirte que Dios es verdad. El sembrador es el que siembra la palabra, y el que siembra la palabra en algún momento va a cosechar de las mieles de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele porque Él vive. Aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. No ha sido fácil. Este año estaremos cumpliendo en diciembre 30 años de ministerio, 25 años de casados con mi esposa. Y yo quiero decirte que todo ese proceso no ha sido absolutamente nada fácil,
pero Dios ha estado ahí de nuestro lado. Queremos seguir sembrando, queremos seguir llevando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo primero que tienes que saber es que si estás recibiendo el evangelio de Dios, así como Dios quiere alcanzarte para su reino, el diablo también va a tener un plan para tu vida y él va a querer estorbarte. El diablo el Satanás significa el adversario de Dios. Él no se quiere ir solo a quemarse al infierno. Él quiere llevarse a algunos de ustedes y ahí de usted, si usted lo permite. Esto que le estoy diciendo es serio, Satanás existe, mi hermano. Aunque usted me diga, si la Biblia lo menciona, Satanás existe. Mira, cuando yo venía hacia México ya vamos a cumplir 18 años de estar aquí en este país ministrando. Por alguna razón ese día no había oruga para accesar al avión y nos llevaron unos carritos con las maletas y nos tocó subir escalinatas. Cuando yo llegué a la parte de arriba, antes de subir al avión, vino la voz del diablo. Me habló, yo lo oí, mi hermano. ¿Sabes qué me dijo? ¿A qué vas a ir? Me dijo, a ese país si no conoces a nadie. Acuérdate que tu iglesia no te va a apoyar, me dijo. ¿Y qué le vas a dar de comer a tu mujer, a tu hijo? ¿Cómo le vas a hacer? Mira, es una cosa fuerte porque no estás oyendo una voz humana, natural. Es la voz del mero maligno, Todo mi cuerpo empezó a temblar, o sea, en serio, yo no podía controlar mi cuerpo, empezó a temblar y me paralicé y ya no podía avanzar. Y volteé a ver a mi mujer, ¿verdad? Y me dice, uy, así me dijo, me dijo, ¿con quién estoy casada? Me dijo, con un incrédulo, me dijo. Híjole, ella no sabía la lucha que yo tenía, yo estaba oyendo lo que el diablo me estaba diciendo. Con un incrédulo, me dijo. ¿Tú crees? Me dijo, que Dios no nos va a proveer, hasta de demás nos va a dar. Me dijo, camina, y me empujó. Así que cuando se ponen las cosas feas, le digo, tú me empujaste, le digo, así que aguanta. Y gracias a Dios que me empujó, porque de otro modo, mis amados hermanos, si ella no me hubiera empujado, ahí me quedo paralizado, porque son poderes sobrenaturales. El maligno existe. Mira, otra vez estábamos en Colombia, en Bogotá, Colombia, en unas conferencias de Comibán Internacional. Comibán es Cooperación Misionera Iberoamericana. Nos habíamos congregado alrededor de 3,000 misioneros que estamos haciendo trabajo en diferentes partes del mundo. Vino gente de Medio Oriente, de África, de Europa, de todos los continentes. Y nos reunimos para discutir y hablar sobre la misión de Dios. Y entonces una de las preguntas que surgió ahí es que estábamos discutiendo en las mesas, ¿quién es el que envía al misionero a hacer la obra misionera? Y yo me sorprendí porque muchos misioneros que están en esos países empezaron a decir, bueno, es que quien envía al misionero es la iglesia es la responsable, la que ora por nosotros, la que manda las ofrendas, nos provee, y nosotros es la iglesia la que nos manda. Y entonces yo dije, algo aquí está chueco, algo no está bien aquí. Pedí la voz y gracias a Dios me dieron, ¿verdad?, el hablar. Yo les dije, discúlpenme, pero mi Biblia no dice que es la iglesia la que manda al misionero. Mi Biblia dice, como el Padre me envió, así les envío yo a ustedes como ovejas en medio de lobos. Quien envía al misionero no es la iglesia. ¿Saben quién lo envía? Es Jesucristo. Porque si yo les dije, hubiera creído que la iglesia me envió, mi iglesia a mí me abandonó en el campo. Dejaron de mandar ofrendas, se olvidaron de mí, me abandonaron completamente. Pero yo he seguido haciendo la obra. ¿Y sabes qué dijeron? ¡Ay, qué tragedia! Es lo peor que le puede suceder a un misionero, que la iglesia lo abandone.
No, les dije, fue lo mejor, les dije, porque Dios me acogió y Él me ha ayudado y me ha bendecido. Gloria al Señor nuestro Dios, Él ha sido bueno. Y espérate, no había llegado todavía la pandemia y yo les di una palabra y les dije, y tengan cuidado porque a muchos de ustedes la iglesia les va a quitar la ayuda. Y entonces, ¿de quién vas a depender? ¿Le vas a creer a Dios? O si la iglesia te quita la ayuda, te vas a regresar al campo. Vino la pandemia y a miles de misioneros les quitaron la ayuda a las iglesias porque no tenían ni para ellos mismos. Y muchos de ellos tuvieron que regresar porque estaban creyendo de que quien los envía es la iglesia y no el Señor. Vayan, todo estuvo bien bonito hasta ahí, ¿verdad? Cuando salgo al pasillo en el receso, voy hacia el baño, la voz del diablo, mi hermano, es una voz horrible, ¿eh? Créemelo, me habló otra vez. Es una voz despreciativa de alguien con mucho desprecio, odio, que te quiere fulminar literalmente. Y yo lo oí, esto no me lo puede decir nadie de que no existe, porque yo lo oí. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, a vos, me dijo así, a vos. Te abandonaron 2 veces, me dijo. Te abandonó tu madre, me dijo. Y te abandonó tu iglesia. Sentí un dolor, una tristeza, como si te hubieran clavado un cuchillo o algo en el pecho. Un dolor aquí, allá en lo más profundo. Me dolió, pero reaccioné. Y le dije, pero a vos, le dije, te abandonó mi Padre Celestial por toda una eternidad. Y yo voy a estar con Él eternamente y para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, ojo, porque el diablo se aprovecha de robarle la palabra de Dios a aquellos que fueron sembrados junto al camino. ¿Y qué es eso de junto al camino? El camino es un lugar que no es apto para la agricultura porque está muy pisoteado, porque todo mundo se ha parado ahí porque está muy compacta, muy endurecida la tierra. Estamos viviendo tiempos en los cuales hay mucha gente, aún gente cristiana, que se ha endurecido en su corazón. Yo tengo un primo y él, fíjate, le clavaron 17 balazos en su cuerpo por robarle una camioneta en Tegucigalpa. 17 balazos. Y sobrevivió a toda la balacera. Y entonces hace poco que anduvimos visitando nuestro país, me dijo, Dani, me dijo, hay algo que yo, me dijo, no entiendo. ¿Cómo le hace usted, me dijo, para pagar boletos de avión y tener que venir hasta Honduras? ¿Cómo le hace, me dijo, para cubrir esos gastos? Yo ya sabía por dónde venía el asunto, ¿verdad? Yo le dije, bueno, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Yo tengo un salario. Así como tú trabajas para el sistema educativo y el sistema educativo te remunera dándote un salario, la iglesia a mí también me paga un salario. Y entonces le digo, pues lo pago con tarjeta y tardo 2 años, por eso vengo cada 2 años en estarlo pagando, porque lo pago a 18 meses, ¿verdad? El boleto de avión. Pero ¿cuál es tu problema? No, es que pues yo no sé de dónde los pastores agarran dinero. Le digo, entonces tu problema es el dinero. Quiero decirte algo, le digo, te lo voy a hablar a tu corazón. ¿Sabes? Le dije que muchos, por estar cuidando el dinero que ni tienen ni dan, se van a perder y se van a ir a toda una eternidad sin Dios, porque están valorando más el dinero que a Dios. Y te lo estoy hablando en serio, te amo, te aprecio, eres mi primo. Pero se van a perder porque para ti es más importante el dinero que Dios. Y escrito está en la palabra, no se puede servir a 2 señores, porque vas a terminar amando a uno y menospreciando al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Decide a quién vas a servir.
Hay mucha gente hoy en día endurecida. Es que en las redes sociales yo y esto, o sea, le están creyendo más a las redes sociales que a la palabra de Dios. Yo tengo que decidir a quién creerle. Si a la palabra de Dios o a las redes sociales. Tenemos una generación que se está endureciendo. Hay mucha gente que ha desertado de las filas del cristianismo. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado, les ha robado la palabra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, o sea, tienen gozo, son pura llamarada de tepetate, pero no tienen raíz en sí, son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropiezan. Escucha, la palabra de Dios trae persecución y tribulación. Es por medio de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino eterno de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees que nosotros no hemos tenido tribulaciones, te equivocas. Tenemos un hijo especial, No es nada sencillo tener un niño con un problema neurológico como lo tiene nuestro hijo Dani Caleb. Tenés que revestirte de una paciencia, pero de aquellas, a diario, mi hermano. Mi esposa a veces recién ha arreglado la casa, la ha trapeado, la ha barrido, y se sube a bañarse, a los 15 minutos que baja, todo está patas arriba otra vez. Sacó todos los juguetes, los tiró, le quitó un tapete, le sacó comida del refri, bueno, y la frustración de tener que volver a limpiar de nuevo. Y a veces sí lo pone, venga hijo, usted ensució, venga ayúdeme, y con regañadientes, pero eso es todos los días de nuestra vida. Hasta para comer, es 1 hora para poder comer. Caleb mastica, y le cuesta. Pero ¿qué quiero decir yo con todo esto? Todos tenemos nuestra propia cruz que cargamos. El Señor no nos ofreció un colchón. Él no dijo, carga tu colchón y sígueme. Carga tu tele para que veas a la América y sígueme. ¿Qué dijo el Señor? Carga tu cruz, ¿cada cuánto? Cada día. ¿Y qué? Sígueme. Y es así la vida cristiana. Aquellos que quieren permanecer en Dios tienen que saber que la vida cristiana tiene tribulaciones y persecuciones. De repente puedes estar rodeado de dinero, de bienes, de esto, de lo otro, y de repente perderlo todo. ¿Y qué tienes que hacer? Comenzar de nuevo. De repente puedes estar, ¿verdad?, aquí retosando bien de salud, y de repente te llega una prueba de salud. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Confiar en Dios de que Él pone la llaga, pero también sus manos curan. Que junto con la prueba Él nos da la salida. Que junto con la necesidad Él va a proveer. Que Él es el Dios que está en control de nuestra vida. Amén. Pero hay mucha gente que tropieza porque, es que ya me está yendo mal por hacerme cristiano. No, mi hermano. La Biblia dice, dile al justo que le va a ir bien. Puedo en algún momento, una escena, irme mal, pero al final Dios todo lo va a encaminar a bien. Hay tribulación y hay persecución por causa de la palabra de Dios, que va a buscar que nosotros tropecemos. Hay tiempos de vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. En el tiempo del bien goza del bien, dice la Biblia, pero en el tiempo del mal considera, porque Dios ha creado las dos cosas para que al final no hagas lo que te dé la gana.
Porque ¿qué pasa cuando uno está en la tribulación? Ahí doblar rodilla, porque doblar rodilla. A mí me ha tocado venir y decirle: Señor, híjole, hoy se puso color de hormiga esto, pero si tú no me ayudas, Señor, no sé cómo le voy a hacer. Dios ha creado las dos cosas. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero hay tres cosas, escucha bien: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y la hacen, ¿cómo la hacen? Infructuosa. Los afanes de este siglo, cuando uno lo examina en el original, dice: y las ansiedades de esta edad, y la cualidad engañosa de las riquezas, y las acerca de los sobrantes de los deseos. Estos están entrando y están ahogando juntos a la palabra y la hacen infructífera y llegan a ser infructífera. Entonces, tres cosas que amenazan el crecimiento cristiano. Y lo primero es que dice los afanes. Aquí se traduce como ansiedades, pero tiene más derivaciones. En el original dice de la siguiente manera: es merigna, la palabra griega, y se traduce como la idea de una distracción, un afán, una solicitud, una ansiedad, una preocupación. O sea, es estar demasiado preocupado, demasiado solícito, ¿verdad? Es estar demasiado embaucado. ¿Hacia qué? Hacia una distracción. O sea, hay cosas que nos distraen de la palabra de Dios. Yo quiero decirte, por ejemplo, ¿es malo ver fútbol? No, mi hermano. Pero es malo si el fútbol llega a ser más importante que Dios. ¿Es malo ver la lucha libre? No. Pero es malo si la lucha libre llega a ser más importante que Dios. Entonces, ese afán desmedido, esas distracciones que nosotros tenemos en la vida, que nos distraen. ¿Es malo el trabajo? No, Dios dijo que deberíamos de trabajar, pero 6 días trabajarás y harás en ellos tu obra, pero tienes que descansar uno. Entonces, pero si tú agarras y trabajas los 7 días de la semana, estás quebrantando las leyes de Dios, y tarde o temprano eso va a traer una repercusión en tu propia vida, en tu salud, en tu economía. Dios te va a decir: bueno, como yo no soy importante, ahí te voy a dejar a ver si es verdad que tú puedes por ti mismo. Y separados de Él, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos hacer. Es ese afán de la vida, esas distracciones, esa entrega que tenemos, esas pasiones que nos entregamos hacia algo que aparentemente es bueno, pero cuando es desmedido nos llevan a olvidarnos del Señor nuestro Dios. Las ansiedades de esta edad y la cualidad engañosa de las riquezas. El término riquezas proviene de una palabra que es ploutos en griego. De ahí proviene la palabra plusvalía y significa literalmente tener llenura. Riqueza es llenura, abundancia de dinero, de posesiones, abundancia de riquezas, específicamente algo que puede ser legado, algo que es muy valioso, pero es sinónimo, ploutos de plusvalía es sinónimo de excesiva abundancia. A mí me encanta la sabiduría bíblica, los libros de sabiduría, porque sabes, David le oraba a Dios, cosa que debió haber orado Salomón. ¿Qué le oraba a David? No me des pobreza, Señor.
porque puedo robar y de esta manera hacer lo malo delante de ti. Pero tampoco me des excesivas riquezas, porque puedo vanagloriarme y llegar a decir quién es Dios. Ya no lo necesito, porque hoy tengo lana, tengo esto, tengo aquello, ya no lo ocupo. No me des ni pobreza ni excesiva riqueza. Dame ¿qué? Lo suficiente, lo necesario. Entonces, cuando yo veo que Dios a mí me da excesiva riqueza, ¿sabes qué hago? Comparto, bendigo a otros. Como ministerio hemos aprendido eso. Dios, cuando hay meses que nos va muy bien, ¿verdad? Y entonces ahí está la tesorera de testigo, la hermana. Le digo, hermana, mira, hay que bendecir este ministerio, el otro, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y entonces vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios trajo abundancia. Entonces, pero si yo me quedo con esa abundancia, ¿qué es el problema? Esa sobreabundancia puede destruir la vida de una persona. La puede hacer arrogante, nos puede hacer independientes, el creer de que nosotros podemos hacer todo. Entonces las riquezas son engañosas. La Biblia dice, no pongas tu confianza en las riquezas, porque cobrarán alas como las aves, o sea, volarán y se irán. Pon tu confianza en el Señor nuestro Dios, que te da el poder de hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en el dinero. Para mí el dinero es algo que Dios lo manda como añadidura, pero no es mi Señor, no tiene que gobernar mi vida. Mi vida tiene que estar gobernada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El engaño de las riquezas, y luego dice, y acerca de los sobrantes deseos, esta palabra deseos en el original está diciendo, se traduce como epitumía, es codicia. Y entonces específicamente por lo prohibido, codiciar lo prohibido. Es codicia, codiciar, concupiscencia, un deseo descontrolado por lo prohibido, es un deseo, son pasiones prohibidas. Entonces, la codicia de la vida, el codiciar cosas prohibidas en nuestra vida. O sea, una persona que ha oído la palabra de Dios y dice, no, pues es que trabajo tanto que tengo derecho, ¿no?, de tener otra mujer, o tengo derecho, pues quiero tener tanto que pues voy a hacer fraude y de esta manera voy a crecer en mi negocio, o voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y esa codicia desmedida de la vida lleva a muchos a fracasar. La Biblia nos dice muy claramente en la carta a Timoteo, dice la palabra del Señor, que teniendo sustento y teniendo abrigo, ¿cómo debemos de estar? Contentos. Si algo más manda el Señor, gloria a Dios. Si puedes hacerte de un terrenito, una casa, de todo lo que necesitas, gloria al Señor. Qué bueno que Dios lo está dando, pero que eso no te desvincule del Señor nuestro Dios. Que te des cuenta de que Dios es más grande que cualquier riqueza terrenal que puedas adquirir, porque de su mano vienen todas las cosas. Él es quien nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y 1 Timoteo 6:9 dice el siguiente versículo, porque los que quieren enriquecerse o tener excesivas riquezas van a caer en la tentación y en el lazo, en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual has sido llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén, aleluya. Echa mano de la vida eterna. ¿Sabes tú que las riquezas terrenales no son las más grandes riquezas? Yo les he contado una anécdota, es una anécdota nomás. Por primera vez, un rico, yo no sé cómo le hizo, pero logró llevarse sus maletas llenas de lingotes de oro y llegó allá al cielo. En la puerta es mentira que va a estar San Pedro. Cuando Dios le dio las llaves del reino, estaba hablando de abrir los corazones para que entren al reino de Dios. Él era un evangelista. Cuando él predicaba, la gente se convertía. No es que San Pedro te va a estar ahí esperando, esa es una mentira. La Biblia dice que los ángeles son los encargados de recibir a los que llegan a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces los ángeles fueron los que se llevaron a cuando el rico y Lázaro, el rico fue sepultado y los ángeles llevaron a Lázaro. Entonces ese yo no sé cómo le hizo, contrabandeó, a saber cómo le haría, aunque en el cielo no va a haber contrabando, por eso es una anécdota nomás. Pero el cuate llegó con unas maletas llenas de lingotes de oro. Bueno, le dijeron los ángeles, ¿y tú cómo le hiciste? Dijo, pues ya ves que. ¿Y qué traes ahí? Pues toda mi riqueza, mi oro que almacené ahí abajo. Ábrelo. No, hombre, brillaba, ¿verdad? Hombre, le dicen los ángeles, pero tú sí que estás mal. ¿Por qué? Dice el hombre, si es un tesoro, es mucha riqueza. Mira hacia adentro, le dice, mírale y mete la cabeza. Todas las calles son de oro, puertas de perlas, un mar de cristal, hay un arco iris. No hay sol porque la Shekinah, la luz, la presencia de Dios alumbra ese lugar. Es un lugar de paz, de magnificencia. Lo que para nosotros es glorioso aquí, lo vas a tener en los pies, en los cielos. La más grande riqueza que un ser humano puede tener es que un día podamos estar ante la presencia del Creador, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es poder estar con Él, es verlo a Él, es vivir con Él. Aleluya. Si Dios nos da algo aquí es para ir pasando. Aquí estamos de pasadita. Aquí estamos por un rato. Y si Dios me da algo, yo quiero honrarlo, yo quiero servirlo. Yo quiero vivir para el Señor nuestro Dios. Ayer te traíamos los jóvenes, ¿sabes cuántos veníamos en la camioneta? 9. Uno encima de otro. Y bien sobrecargado. A mí no me pesa meterle a una camioneta 9 o lo que sea. Porque esas cosas solo son cosas, hombre. A mí me interesa de que el reino de Dios avance. Y en eso quiero gastarme, en eso quiero invertir mi vida, en eso quiero yo gastarme para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios quiere que esa semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Que seas alguien fructífero, que lleves fruto para nuestro Dios, que lleves fruto para vida eterna. Quiero pedir a los hermanos que vienen de la sierra que por favor pasen. Yo ya sé que pasaron en el primer servicio, así rapidito, pero solo vamos a dar oportunidad al pastor y la pastora que nos salude, si está aquí todavía Imelda. Pero pasen, vengan, por favor. Yo sé que hay hermanos que andan aquí, que vienen de Pinal de Amoles, otros vienen ¿de dónde? De Extorax. Vengan, por favor, rapidito. Ellos están haciendo trabajo en la Sierra Gorda, son nuestros misioneros en ese lugar.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quiero leer su pasaje, hermanos, brevemente, rápido, en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Un poquito, retírate el micrófono. Sí, amén. Dice la palabra de Dios en el verso 16 al 18. Es aquí hablando del apóstol Pablo cuando fue caído del caballo, el Señor lo vio y le dice: ponte de pie, porque me he aparecido a ti para que me sirvas y para que seas testigo de lo que ahora has visto de mí y de lo que todavía te he de mostrar. Te voy a ayudar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abra los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y la herencia en el pueblo de los ángeles. Bueno, queridos hermanos, nosotros estamos en la sierra, la época más nosotros reclamando, pero desde que conocimos la palabra de Dios, después fuimos a compartir, hemos ido a compartir a muchos lados, en signos, comunidades ahí cercanas, pero nos hemos dedicado a compartir la palabra de Dios y pues nos pasa el apóstol, llevamos las buenas nuevas a todas las comunidades, nos aceptan, nos escuchan. Dios ha mostrado grandes cosas a través de los años que tenemos predicando su palabra. Hemos visto gente sanada de cáncer, hemos visto grandes maravillas que Dios hace. Entonces hemos llevado la palabra, hermanos, y pues vamos, como dice la palabra, también dice: vayan y denuncien el mensaje de salvación y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí estamos, hermanos, en la obra del Señor. Allá la gente pues, es muy poca, quiere saber del Señor, es muy dura. Entramos a una casa, después pues ya no nos recibe, ya nos dicen que después, que mañana, que no está, y así hemos ido compartiendo en donde quiera, hermanos, pero no dejamos de compartir. Siempre estamos ahí caminando en la obra del Señor y pues trabajando en el Señor. Y pues gloria a Dios, hermanos. Yo creo que tenemos todos un propósito, los que conocemos del Señor, que hemos nacido de nuevo. Al apóstol Pablo, aquí lo que leímos, pues le dijo: te voy a enviar para que les abra los ojos y no camines más en la oscuridad. Todo creyente estamos llamados a abrirle los ojos, a que caiga la venda del enemigo, a decirles que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagros, que hay un Dios sanador y que tienen una herencia que la deben buscar. Nosotros llegamos a la nueva para enseñarles que tienen una herencia, que es el pueblo santo de Dios, y ahí está. Estamos yendo, hermanos, y nos da mucho gusto porque nos acompañan, obviamente nos están acompañando los hermanos de Final, los dos hermanos, y el hermano Alexio de Soraz, donde está la iglesia, y mi esposa, que pues aquí siempre anda conmigo para donde quiera. Ahí vamos, ahí para acá, a veces con solazo, a veces tenemos batallado, hermanos, pero muy felices porque hemos trabajado al Señor y pues, con lo que tenemos lo hemos honrado, con lo que Dios nos da es para su servicio y para que siga creciendo el reino del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga. Me da mucho gusto a muchos verles. Casi no nos veo por aquí porque estamos a algo de distancia. Normalmente casi son 3 horas. Y los hermanos pues es un poquito más. Ellos, por ejemplo, hoy para venir hasta aquí, para llegar aquí y estar aquí alabando y gozándonos en la palabra del Señor, nos decían que se habían levantado a las 4 de la mañana. Pero todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios, que nos motiva, nos esfuerza, y dejamos muchas cosas en nuestra casa
pero todo es por el Señor, porque sabemos que hoy estamos y mañana quién sabe. Pero lo que sí estoy segura es que le estamos sirviendo a un Cristo vivo. Y eso es demasiado. Hace años, hermanos, yo no conocía del Señor, hace años. Yo vivía aquí en esta ciudad también. Después, por cuestiones hoy sabemos que Dios tenía un propósito, nos fuimos nuevamente a nuestro pueblo natal, que es Camargo. Ahí tienen su casa para cuando quieran visitarnos, para cuando quieran acompañarnos, sobre todo a ir a llevar las buenas nuevas a muchos niños. Yo le doy gracias a Dios porque se fijó en nosotros. Yo no lo busqué, Él me buscó a mí cuando nadie daba nada por mí. Y yo creo que así hemos estado muchos, en diferentes situaciones, en diferentes problemas, en diferentes enfermedades, ¿verdad? Pero hoy conozco a un Señor que se llama Cristo Jesús y que sana y restaura y sobre todo nos ama y dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. En Job, les decía, cuando vine muchas veces a estudiar poquito de la palabra, porque su palabra es inmensa. Una palabra puede ser una palabra, pero es mucho. Pero yo recuerdo que en una ocasión el pastor nos compartía y vimos algo de Job y decía en Job 42:5, dice, mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven. ¿Cómo dice, hermano? De oídas te había oído. Te había oído. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hoy me da tristeza y yo decía, ¿qué es eso? La verdad es muy fuerte, porque nosotros venimos de unas creencias donde nos han enseñado muchas tradiciones, pero son tradiciones, más no es verdad. Hoy mis ojos ven al Señor y vemos cuando nuestros familiares parten, que ya se van de este planeta. Me da mucha tristeza porque nos han encaminado a una doctrina, a unas creencias que son totalmente falsas. Y nosotros las habíamos arraigado en nuestro corazón. Pero suba el volumen. Nosotros la habíamos arraigado en nuestro corazón, pero ahora no. Ahora soy una servidora del Señor. Soy una servidora del Señor y hago lo que puedo. Me esfuerzo. A veces no salen las cosas como uno quisiera, pero sabemos que todo es la voluntad del Señor. Como dice mi esposo, a veces vamos no nada más hay un Camargo, nosotros no tenemos un edificio como tal, pero tenemos un techo y ahí nos subimos a alabar al Señor. Camargo no puede decir que no conoce del Señor porque ha oído, y a veces del oír viene la palabra, viene el amor, uno se enamora. A mí me enamoró la alabanza. Dice en el Salmo 37, 4:5, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de nuestro corazón. Yo creo que cuando los deseos de cada uno de nosotros que servimos y que conocemos del Señor, es que nuestra familia le crea a Dios, mas no que nos crea a nosotros, pero que sí seamos nosotros usados para ver lo grande que hace Dios con nosotros, que vea nuestra transformación para el día de mañana, que el Señor los llame a su presencia, como a todos nosotros que sabemos que ellos estén en un lugar bueno, postrados y alabando y orando y diciéndole gracias, Señor, porque me rescataste. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero no nada más te ven, sino que me voy a quedar en tu cielo. Eso es lo que debemos de decirles a orar, decirles a nuestra familia, que no nada más es morir y que dicen ya en paz descanse. No, la palabra de Dios no es así. Nos han enseñado algo tristemente equivocado, pero cada uno de ustedes, hermanos, tiene
en su corazón y tiene voz. Y si no tiene voz, pues ponga alabanza, que la alabanza transforma y llega y toca corazones. A veces decimos, no sabemos hablar, como con un profeta, Jeremías, dice, no sé hablar, pero ¿qué? Pero podemos poner alabanza, y la alabanza toca corazones. A todos nos gusta la música, y a veces hay en una casa que hay pleitos, pero una alabanza, a mí me han dicho, cuando ponen alabanza, no sé qué pasa, pero como que me tranquilizo. ¿Y saben por qué? Porque es el Espíritu de Dios que se mueve. Y eso es lo que yo les quiero decir, hermanos. Amén. Que nos deleitemos en la palabra de Dios, porque hay mucha gente necesitada, como nosotros estuvimos. Y eso es lo que llevamos, las buenas nuevas, como decía mi esposo, a veces nos abren, a veces no, pero sabemos que no es a nosotros al que rechazan, sino que nosotros ya dejamos ahí unas huellas, y Dios sabe que lo hicimos con nuestra mejor intención. Que Dios me los bendiga, hermanos, y ustedes busquen su Samaria, ustedes vayan por todos los rincones, donde sea, vayan en la escuela, hay jovencitos, y le doy las gracias al Señor, porque es una tierra fértil, una tierra sana. Ya los adultos a veces no queremos conocer del Señor, pero hay niños, hay esa juventud necesitada y perdida, que el mundo la ha llevado, el enemigo la ha llevado, pero que nosotros que conocemos de la palabra no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle, no nos cansemos de alabar al Señor. Dios me los bendiga, hermanos, y son bienvenidos a la tierra gorda. Amén. Quiero decirles que el hermano Evencio, así rapidito, ¿cuántos ahijados tiene allá en Extorax? Como unos 40. Más de 40. Él era la mano derecha del cura, hermanos. Y era el que daba las pláticas y tenía muchos, era bien, pero bien metido en la... Pero hoy alaba a Cristo, amén. Gracias a Dios. Ahora estoy con Cristo, porque es el único que nos va a salvar. Aleluya, ven, alábenle porque Él vive. Gloria a Dios. El papá de nuestro hermano Humberto se convirtió en una campaña ahí en Camargo. Ellos conocieron a Cristo por medio de nosotros allá, hermanos. En una campaña, y era el borrachito del pueblo, el que amanecía ahí a la orilla. Y hoy, no, hombre, alaba, exalta y glorifica el nombre de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Por eso vamos a seguir sembrando en la expansión misionera, en seguir apoyando. Ahora estamos apoyando no solo ministerios en México, también en el extranjero. La semana pasada levantamos una ofrenda para misiones. En los 2 servicios se juntaron 1,469, amén. Y enviamos ofrendas con lo que había acumulado de los domingos anteriores. Enviamos a República Dominicana en julio, agosto. Va a venir el pastor Constanza de República Dominicana. Y enviamos para allá, y enviamos al Perú también, al Perú. Entonces ahí está nuestro hermano Javier Luyo haciendo obra misionera. Entonces, hermanos, que no nos pese. Si usted puede aportar un pequeño extra y decir, no, yo quiero que esto se vaya directamente para la proclamación del evangelio en esos lugares, tenemos la oportunidad de hacerlo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.